Hola chicos, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver la función cuadrática completa, el gráfico. Vamos a identificar en el gráfico las raíces, la ordenada al origen y el vértice. Muy bien, acá tenemos tres parábolas, ¿sí? La parábola es la representación gráfica de una función cuadrática, ¿sí? Nosotros, años anteriores, hicimos el análisis de funciones y ahí vimos qué eran las raíces. Las raíces son los puntos que cortan al eje X. Entonces, raíces son los puntos que cortan al eje X. Que cortan al eje X. ¿Está bien? Esas son las raíces. En una función puede haber muchas raíces. En la función cuadrática hay dos. Y esas dos son x1 y x2. Muy bien. Vamos a ver las tres gráficas. Este es el gráfico A, este es el gráfico B y este es el gráfico C. Vamos a ver en A. A es esta parábola que está acá, ¿ven? Y dice que las raíces son los puntos que cortan al eje X. ¿Cuál es el eje X? El eje X es el horizontal, ¿sí? Entonces, ¿dónde corta la parábola, la curva verde? ¿Dónde corta el eje X? Lo corta acá y acá. ¿Lo ven? Muy bien. Al primer punto que corta lo vamos a llamar X1. Y al segundo punto que corta lo voy a llamar X2. Esas son las raíces. X1 me fijo qué valor tiene la raíz, ¿ven? Y ahí es menos 1. Entonces la primera raíz es menos 1. Y la segunda raíz, que sería X2, es ahí en 5. Y ahí ya tengo los valores de las raíces. Son los puntos del gráfico de la parábola que cortan al eje X. Este sería el punto A. Muy bien. Vamos al punto B, al ejemplo B. En el ejemplo B, ¿ven? Tengo otra parábola. Fíjense, está por arriba del eje X. No corta en ningún punto al eje X. El eje X es este y no lo corta. Entonces ahí, en ese caso, en el ejemplo B, no tiene raíces. No tiene raíces. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo no tiene raíces? Cuando o la función está por encima del eje X o el vértice, que en este caso, y la función o por debajo del eje X. Entonces, supónganse que tengamos algo así, ¿sí? Ahí no tiene raíces. Muy bien. Ese sería el ejemplo B. Y en el ejemplo C, ¿ven? Tengo otra función cuadrática que es decreciente, ¿ven? La parábola va para abajo, habíamos dicho que la habíamos puesto como triste, ¿sí? Bien. ¿Dónde corta la función cuadrática al eje X? Este es el eje X, viene acá y lo corto ahí, ¿ven? Este sería X1. Y sube, sube, sube y baja y lo corta ahí, en X2. Entonces, en el punto C tengo que X1, la primera raíz, ¿ven dónde lo cortó? En el punto 0, 0, donde se juntan los dos ejes, el eje X y el eje Y, donde se cortan, ese es el punto 0, 0. Entonces X1 vale 0. Y X2 es 6. La función cuadrática corta al eje X en el valor 6. Entonces X2 es 6. Muy bien. Esas serían las raíces. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otro punto importante es la ordenada al origen. La ordenada al origen, lo vamos a poner acá. La ordenada al origen es el punto que corta al eje Y. Es el punto
que corta al eje Y. Es el punto que corta al eje Y. Entonces, vamos al primer ejemplo. Viene el gráfico, viene la parábola y viene, y acá pasó por el eje Y, ¿ven? Acá, en este punto. Esa es la ordenada al origen. La ordenada al origen, si quieren pueden poner una flechita y poner ahí, ordenada al origen. En el mismo gráfico, ¿está bien? Muy bien. Y vamos al ejemplo B. Viene el gráfico y corta al eje Y en este punto, acá. Ese sería la ordenada al origen. Ordenada al origen, porque cortó al eje Y en el punto 3. Acá lo cortó en el -2. Si quieren lo podemos ir poniendo. Lo ponemos en el gráfico y escrito también. Ordenada al origen en el punto A sería Y igual -2. ¿Ven? Porque está sobre el eje Y. Y igual -2. En el punto B, Y es igual a 3. ¿Ven? En el eje Y es igual a 3. Y en el punto C, fíjense, viene la parábola y corta acá. También lo cortó donde se juntan los ejes, en el punto 0, 0. Entonces, en el ejemplo C, la ordenada, le hacemos una flechita ahí, ponemos ordenada al origen. Y ahí la ordenada al origen Y es igual a 0, ¿sí? Fíjense, las raíces las marcamos sobre el eje X, la ordenada la marcamos sobre el eje Y. Bueno, hasta ahí espero que hayan entendido, ¿sí? Muy bien, esos son los puntos importantes de una función cuadrática. Hay otros puntos importantes que se llaman vértices. Vamos a borrar esto. Una función cuadrática tiene un vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de la función cuadrática. Fíjense, en este caso viene la función hasta este punto y después empieza a subir. Quiere decir que este punto que está acá, que cambia la dirección de la curva, ¿ven? Porque la curva viene bajando y en este punto empieza a subir. El punto que cambia la dirección de la curva es el vértice. Este es el vértice. El vértice se simboliza con la letra B y es un punto, ¿sí? Muy bien. Ese sería el vértice. En el caso de que la parábola sea positiva, ¿sí? O feliz, como le habíamos dicho, el vértice va a ser el punto más bajo de la función. En este gráfico, ¿ven? Viene la parábola, llega hasta este punto y después vuelve a subir. Quiere decir que ese punto es el vértice. Y en el tercer ejemplo, la parábola sube, llega hasta este punto y después baja. Donde cambia de dirección, ese sería el vértice. En este caso, hay un punto, el vértice es el punto más alto. En estos dos es el punto más bajo y en este es el punto más alto. Fíjense, gráficamente, ¿sí? Si nosotros hacemos una línea punteada, el vértice tiene un valor en X, ¿ven? Hacemos desde el vértice hacemos una línea punteada a ver qué valor le corresponde sobre el eje X y nos dio 2. Ese es el X vértice, sería el valor del vértice según el eje X. Y hacemos lo mismo sobre el eje Y, la línea punteada, y nos dio -4. Ese valor sobre el eje Y es el Y vértice, que en el otro video nosotros ya aprendimos a calcularlos en forma analítica. Entonces, el vértice tiene un valor en X, que se llama X vértice, y un valor en Y que se llama Y vértice, con la B cortita. Ese sería el vértice, es un punto. Bueno,
El X vértice en el ejemplo A, ¿qué valor tiene? Y en el ejemplo A nos dio 2. Y el Y vértice nos dio, proyectamos y nos dio menos 4. Ese sería en el ejemplo A. Vamos al ejemplo B. Lo voy a poner acá abajo. En el ejemplo B tengo que encontrar el X vértice y el Y vértice. Muy bien. Tengo el vértice, ya lo marqué. Proyecto sobre el eje X y miren, me quedó el número 2. Y sobre el eje Y, proyecto sobre el eje Y con la línea punteada y me dio el valor 1. Y vértice es igual a 1. ¿Ven? Muy bien. Vamos al último gráfico, que es el gráfico C. El X vértice, acá ya está proyectado la línea punteada, proyecto sobre el eje X y me dio 3. X vértice es igual a 3. Voy al vértice, proyecto sobre el eje Y y el Y vértice me dio 5. ¿Está bien? Ustedes tienen en la ejercitación, tienen unos gráficos donde tienen que marcar cuáles son las raíces, qué valores tienen, la ordenada al origen y el vértice. Muy bien. Esto es en cuanto al análisis del gráfico. Ahora lo que vamos a ver es aprender cómo se calculan las raíces. A las raíces las hemos denominado como x1 y x2. Y vamos a ver cómo hacemos para hacer el cálculo analítico de x1 y x2. Vamos a ir a un ejemplo. Tengo un ejemplo, x al cuadrado más 6x más 8. Esto es una función cuadrática, ¿sí? Bueno, ustedes recuerdan que cuando empezamos con la función cuadrática dijimos que la forma de la función cuadrática es a por x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números que pueden ser positivos, negativos, decimales, fracciones, ¿sí? Nosotros íbamos a trabajar siempre con números enteros, o sea, positivos y negativos. Bien, vamos a nuestro ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es identificar quién es A, quién es B y quién es C. Fíjense, A es el número acá en la fórmula que acompaña a la x al cuadrado. Y en mi ejemplo no tengo ningún número que acompañe a la x al cuadrado, pero nosotros sabemos que delante de cualquier número o letra siempre está el 1, ¿sí? Entonces nosotros se lo tenemos que agregar. Entonces ahí decimos que A vale 1. B en la fórmula es el número que multiplica a la x. Me fijo acá, el número que multiplica a la x es 6. Muy bien. Y C es el número que está solo y en este caso es 8. Eso es lo primero que tengo que hacer, identificar quién es A, quién es B y quién es C. Nosotros dijimos que íbamos a aprender a calcular las raíces. Las raíces las denominamos x1 y x2. Esas son las raíces, x1 y x2. Para calcular las raíces hay una fórmula hermosísima que dice así: x1-2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a. Esta es la hermosa fórmula que me permite calcular las raíces. ¿Ven que acá dice x1? Este es un guión. Algunos lo interpretan como que es un menos y no, es un guión. Sería, para no poner x1 y x2, se pone x1-2. Muy bien. Ahora vamos a calcular las raíces. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que identificamos quién es A, quién es B y quién es C, lo vamos a reemplazar en nuestra hermosa fórmula. Y nos va a quedar de la siguiente manera. x1-2 es igual a menos b. Menos b significa que
No que b va a ser siempre negativo. Que le tengo que cambiar el signo a b. b es 6. Si le cambio el signo, me va a quedar menos 6. Y en la fórmula dice más menos. Más menos. Raíz de b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? 6. Entonces voy a poner 6 al cuadrado. Menos 4. El 4 siempre va. Por a, que a vale 1. Por c, que c vale 8. Muy bien. Todo eso dividido 2 por a. O sea, 2 por 1. Muy bien. Una vez que reemplacé las letras por los números, voy a hacer la cuenta. Lo primero que se resuelve es lo que está dentro de la raíz. Y esto me va a quedar así. Menos 6 más menos raíz de. Esto ustedes lo pueden hacer así directamente en la calculadora. Yo voy a hacer paso por paso. 6 al cuadrado es 36. Fíjense, acá dentro de la raíz siempre tengo dos términos, ¿sí? Y acá multiplico todos estos números. 4 por 1, 4 por 8, 32. Serían 36 menos 32. Todo eso dividido 2 por 1, que sería 2. Muy bien, seguimos la cuenta. Menos 6 más menos. 36 menos 32 es 4. Todo eso dividido 2. Muy bien. Ahora voy a calcular la raíz. Menos 6 me queda igual, más menos, la raíz de 4 es 2. Todo eso dividido 2. Una vez que calculé la raíz, lo que voy a hacer es separar. ¿Recuerdan que acá era x1, 2? Muy bien. Y que adelante de la raíz dice más menos, quiere decir que x1 va a ser igual a menos 6 más 2 dividido 2, y el otro va a ser menos 6 menos 2 dividido 2. Por eso dice más menos. En el medio, una vez uno va a ser más y el otro va a ser menos. Solo en el medio, ¿sí? Si ustedes quieren hacer esta cuenta directamente en la calculadora, lo pueden hacer siempre y cuando le pongan el paréntesis. ¿Está bien? Muy bien. Si no le ponen el paréntesis, les va a quedar mal. x1 va a ser, hago la cuenta, menos 6 más 2 es menos 4. Menos 4 dividido 2 es menos 2. Y ya tengo el valor de x1. Ahora voy a x2. Sería menos 6 menos 2 es menos 8. Menos 8 dividido 2 es menos 4. Y ahí tengo x2. Quiere decir que la parábola va a cortar al eje x en los puntos menos 2 y menos 4. Y esas serían las raíces de esta función cuadrática. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a borrar este y vamos a hacer otro ejemplo y lo vamos a complicar un poquito más. A ver, vamos a poner otra función. Y es igual a 2x al cuadrado menos 10x más 8. Miren qué bonito ejemplo. La fórmula sigue siendo la misma. Hay que encontrar las raíces x1 y x2. Bien, dijimos que lo primero que teníamos que averiguar es a, b y c. ¿Sí? Muy bien. A es el número que acompaña a la x al cuadrado, que en este caso es 2. ¿Ven? Este que está acá. B es el número que acompaña a la x, que en ese caso es menos 10. Y C es el número que está solo, que en este caso es 8. Muy bien. Una vez que identifiqué quién es A, quién es B y quién es C, voy a reemplazar en mi hermosa fórmula. Entonces voy a tener x1, 2. Dice que es menos b. Significa que hay que cambiarle el signo a b.
Como b es negativa, ven que es menos 10, si le cambio el signo me va a quedar positiva. O sea, me va a quedar más 10. Más menos raíz de b al cuadrado. B es menos 10. Como es negativo, lo voy a poner entre paréntesis, menos 10 al cuadrado. Menos 4, el 4 siempre va, por a, que en este caso vale 2, por c, que vale 8. Todo eso dividido 2 por a. 2 por a, que vale 2. Muy bien. Ya reemplacé las letras por los números y voy a resolver lo que está dentro de la raíz. Entonces me queda x1, 2 es igual a 10 más menos, y dentro de la raíz, yo hago paso por paso, ustedes esto lo pueden hacer más cortito con la calculadora, ¿sí? Menos 10 al cuadrado es 100. 100 menos 4 por 2, 8, 8 por 8, 64. Todo eso dividido 2 por 2, que es 4, ¿sí? Muy bien. Voy a seguir acá al lado. Voy a poner x1, 2 igual a 10 más menos 100 menos 64 es 36, o sea que sería raíz de 36. Todo eso dividido 4. La raíz de 36 es 6, o sea que me va a quedar 10 más menos 6, todo eso dividido 4. Muy bien, una vez que calculé la raíz, ahí voy a separar. Voy a hacer las dos flechitas. La de arriba va a ser x1 y la de abajo va a ser x2. La primera va a ser con más, o sea 10 más 6 dividido 4, y la segunda va a ser con menos, 10 menos 6 dividido 4. Recuerden que si lo van a hacer directamente con la calculadora, le ponen paréntesis, ¿sí? Muy bien. 10 más 6 es 16. 16 dividido 4 es 4. Quiere decir que x1 vale 4. Ahora vamos con x2. 16 menos 6 es 4. 4 dividido 4 es 1. Y ahí ya tengo las raíces. x1 es igual a 4 y x2 es igual a 1. Quiere decir que la función cuadrática va a cortar al eje x en el punto 4 y en el punto 1. Muy bien. Más adelante en el otro video les voy a enseñar cómo graficarlos. Bueno, espero que hasta ahí hayan entendido bien. Vamos a hacer otro ejemplo más. ¿Por qué? El primero era más sencillo. A valía 1. Este le agregué un número distinto de 1 a, y ahora vamos a hacer una función cuadrática donde a sea un número negativo, ¿sí? Así tienen todas las opciones para resolver. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Menos x al cuadrado más 2x más 15. Muy bien, tenemos que encontrar las raíces x1 y x2. Lo primero que hago es identificar quién es A, quién es B y quién es C. A es el número que acompaña a la x al cuadrado. Y ustedes ven que adelante de x al cuadrado no hay nada, solo un signo menos. Como no hay ningún número, ustedes saben que le tienen que agregar el 1. Entonces, ahí sacamos que A vale menos 1, ¿sí? El menos que tiene adelante de la x y el 1 que siempre está. Muy bien. B es el número que acompaña a la x, que en este caso sería 2, y C es el número que está solito, que es 15. Muy bien. Una vez que identifiqué quién es A, quién es B y quién es C, reemplazo en mi hermosa fórmula. Muy bien. x1, 2 va a ser igual entonces a ¿qué? A menos B. B es positivo. Menos B le cambio el signo. Si es positivo va a quedar negativo. Entonces menos 2 más menos la raíz de B al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado. Menos 4, que el 4 siempre va, por A,
que en este caso es negativo, es menos 1, cuando es negativo y hay multiplicación lo pongo entre paréntesis, eso ya lo dije varias veces. Entonces sería menos 4 por A, que es menos 1, por C, que es 15. Todo eso dividido 2 por A, que vale menos 1. ¿Sí? Muy bien. Vamos a resolver lo que está dentro de la raíz y me va a quedar x1, 2 es igual a menos 2 más menos raíz 2 al cuadrado es 4. Ustedes esto lo pueden hacer directamente, lo digo varias veces para que ustedes sepan que si lo hacen directamente es más fácil. Acá yo lo estoy haciendo parte por parte, acá se separa en términos, recuerden que siempre son los términos, y sería menos 4 por menos 1, menos por menos más, 4 por 1, 4, 4 por 15, 60, sería más 60. Todo eso dividido 2 por menos 1 es menos 2. Muy bien. Resuelvo lo que está dentro de la raíz y me queda menos 2 más menos 4 más 60 es 64. Todo eso dividido menos 2. Me olvidé de la raíz de 64. Ojo con eso, ¿eh? Es raíz de 64. Muy bien. La raíz de 64 es 8. Entonces me va a quedar x1, 2 es igual a menos 2 más menos 8 dividido menos 2. Muy bien. Una vez que calculé las raíces, hago la separación. Uno va a ser con más y el otro va a ser con menos. Recuerden que solamente el signo del medio cambia, ¿sí? Solo el del medio. Uno va a ser con más y el otro va a ser con menos. Este es menos 2 y este es menos 2. Muy bien. Ustedes hacen el cálculo directamente con el paréntesis, ya lo dije, y va a quedar menos 2 más 8 es 6. 6 dividido menos 2 es menos 3. Quiere decir que x1 es igual a menos 3. Ya tengo x1. Y hago la x2. Menos 2 menos 8 es menos 10. Menos 10 dividido menos 2 es es 5. Menos 2, menos 8, menos 10. Menos 10 dividido menos 2 es 5 positivo. Quiere decir que las raíces son menos 3 y 5. Muy bien. Esos son los 3 ejemplos. Con eso ya estaríamos en condiciones de resolver el trabajo que les mandé, ¿sí? Muy bien. Ya aprendimos entonces en el gráfico identificar la ordenada al origen, las raíces y el vértice. En el video anterior aprendimos a calcular el x vértice y el y vértice y nos faltaría solamente identificar en la ecuación, en la función cuadrática, perdón, la ordenada al origen. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Ustedes ya aprendieron a identificar en el gráfico la ordenada al origen. Ahora, la ordenada al origen es el valor de C. El número que está solito, ese es la ordenada al origen. En la forma de la ecuación o de la función. La ordenada al origen es 15. Quiere decir que cuando ustedes hagan la representación gráfica de la parábola, sea cual sea, ¿sí? Va a cortar al eje Y en 15, ahí. Va a ser una cosa así. Pero como esta es negativa, ¿ven que es negativa? Bueno, eso ya después se los voy a explicar mejor, no los quiero marear. La ordenada al origen es el numerito que está solo. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos anteriores. En el ejemplo anterior les di x al cuadrado más 6x más 8. ¿Cuál sería la ordenada al origen? 8. Ordenada al origen. Este es sencillo, no hay que hacer ninguna fórmula ni nada, ¿sí? Es el número que está solo, el valor de C, digamos.
Y el otro ejemplo que les di es 2x al cuadrado menos 10x más 8 también. En este caso la ordenada también es 8, ordenada al origen. Es el número que está solito en la fórmula. Esa es la ordenada al origen, ¿sí? Y en el gráfico sería el punto que corta al eje Y. Muy bien, hasta ahí llegamos con raíces ordenadas y vértices de una función cuadrática. Hasta la próxima, chicos.